sus discípulos y de los que creeríamos. Esta oración de Efesios en el capítulo 3 es una oración tan poderosa y con tanto contenido espiritual que bien debiéramos nosotros prestar atención a lo que el Señor por el Espíritu está poniendo en el apóstol Pablo para orar. Él está pidiéndole a Dios que esa iglesia pueda recibir todas las riquezas de la gloria del Señor y ser fortalecidos con poder, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo en el ser interior, en la parte espiritual de un creyente. Los seres humanos no solamente somos alma y cuerpo, hay una parte espiritual en nosotros, que es la que Dios nos ha dado cuando nacemos de nuevo, nos permite a nosotros conectarnos con Él en el Espíritu. Y ahí entonces el apóstol está diciendo: yo oro para que esa vida espiritual de Dios en ustedes sea fortalecida con el poder de Dios y pueda habitar Cristo por la fe en sus corazones. Piensa en un solo momento: Cristo, el creador del universo, el que lo sustenta segundo a segundo. Dijimos que si nosotros quitáramos la presencia de Cristo en el universo, todo colapsaría, todo entraría en una crisis terrible, todo se destruiría caóticamente, porque Jesús es quien sustenta todo el universo con su poder. Entonces, amados, en la medida en que nosotros vamos reflexionando profundamente, que Cristo habite en mi corazón, que yo pueda tener esa certeza de que Cristo está habitando en mí. Cristo, el Dios hecho hombre, el todopoderoso Dios, habitando por la fe en mi corazón, por su Espíritu, habitando en cada una de nuestras vidas. Eso tiene que cambiar, revolucionar nuestra manera de pensar. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos que cuando nacemos de nuevo, cuando abrimos nuestro corazón a su amor, Él por su Espíritu habita en nosotros, para que podamos tener comunión con Él. Por eso es que no podemos sacarle excusa al Señor y decir: sí, es que yo soy una persona muy débil y muy frágil. No, todos los seres humanos lo somos. Por eso el Señor ha diseñado que nosotros recibamos la presencia de Cristo al interior de nuestras vidas. Que Cristo habite en nosotros. Esa es la oración que el apóstol está haciendo, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Pero este conocer, hemos insistido en esto, no es el conocer intelectual, no es el saber que Dios me ama, no es el saber que de tal manera amó Dios al mundo. Ese no es el conocer acá. Es de que ese amor lo podamos experimentar cada uno de nosotros. Aprender a experimentar el amor de Dios en cada área de nuestra vida. Aprender a ver el cuidado del Señor en mi trabajo, en mi universidad, en mi colegio. Aprender a ver el amor de Dios manifestado en los negocios, manifestado en mi relación con mis seres queridos, manifestado donde quiera que yo vaya. Es aprender a experimentar ese amor donde quiera que estoy. Nosotros, aún los creyentes, ignoramos mucho esa manifestación poderosa, constante, permanente del amor de Dios. Todo lo que a nosotros nos acontece es por causa del amor que Él siente por nosotros. Pero a veces pensamos que son nuestros logros, que son nuestros propios méritos,
que es nuestra gran capacidad intelectual, que es que nosotros somos personas muy esforzadas, muy disciplinadas, muy juiciosas en lo que hacemos. No, amados, sin el amor de Dios nada sería posible, nada, ¿entiendes? Nada. Por eso Él está diciendo, y de conocer, de experimentar, de vivir, de disfrutar el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Que lo podamos experimentar momento a momento. Que saber que hoy estar aquí es un regalo del Señor. Saber que ir a trabajar es un regalo del Señor. Poderse levantar cada mañana es un regalo del amor del Señor. Poder hacer negocios, poder hacer las cosas en tu trabajo y que te salgan bien, es parte del amor de Dios para tu vida. El hecho de que puedas ser perdonado por los pecados que cada día cometemos. De hacer cosas que no son correctas, de pensar cosas que no debemos pensar, de reaccionar como no debemos reaccionar, y en la noche poder ir a una cama caliente y estar tranquilos, es parte del amor de Dios manifestado permanentemente. Pero ese amor hay que experimentarlo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo constantemente. Eso es lo que el apóstol está diciendo acá. Y lo que dice es que cuando nosotros experimentamos ese amor, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos el amor de Dios como una experiencia real, como algo que estamos viviendo la realidad día tras día, entonces el Señor va manifestando su plenitud, va trayendo su plenitud a nosotros. Y la plenitud de Él se va manifestando en todo lugar donde nosotros estemos. La plenitud del Señor. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que cuando experimentamos el amor del Señor, cuando lo estamos disfrutando, su plenitud empieza a llenar nuestras vidas. La plenitud de Dios, la presencia manifiesta de Dios llena nuestras vidas. Y esa presencia manifiesta del Señor empieza a tocar cada lugar, primero de nuestro corazón, cada área de nuestro corazón empieza a ser tocada por la presencia de Dios. Y aparte de eso, donde nosotros vamos, esa presencia se va manifestando de una manera real. Hay un video que envié a algunas personas que me lo enviaron esta semana y lo reenvié a otros. Y es un joven que entra a un supermercado, está comprando algunas cosas que necesita. Y de repente ve una anciana que tiene unos audífonos. Y entonces están en la caja y él le dice: señora, ¿me permite orar por usted? Entonces la señora, por ser cortés con él, le dijo sí. Entonces él oró por ella y le quitó se los quitó de sus orejitas, se las quitó, le quitó los audífonos. Y empezó a hablarle y se fue corriendo a la distancia. Y ella iba repitiendo lo que él iba diciendo. La cajera está observando eso. Y cuando ella observa eso, entonces empieza a estar impactada. La señora recibe sanidad de su sordera. En ambos oídos tenía que usar audífonos para poder escuchar. Ella recibe sanidad. Y entonces este joven le dice a la cajera: ¿me permitiría hablar por el altavoz en el supermercado? Y la cajera accede a eso. Así que él habla y él dice en el altavoz, dice: el Señor acaba de sanar a una mujer que es sorda. El Señor está aquí manifestando su poder. Si alguien necesita oración, venga a la caja número 10. Imagínate eso.
Y empiezan a llegar, dice él, como unas 25 personas. Y él empieza a orar por ellas. Y viene un hombre moviendo sus puños, sus muñecas. Y él piensa dentro de sí, este hombre me quiere golpear. Porque él viene haciendo un movimiento. Entonces le dice, por favor, viene moviendo sus muñecas. Y le dice, él, ¿qué necesita? Pero él está como con prevención. Este hombre me quiere golpear. Y le dice, es que yo tengo problemas en el túnel carpiano de ambas manos. Entonces a mí se me dificulta aún alzar los productos para ponerlos de la estantería al carrito. ¿Podría orar por mí? Y el Señor lo sanó. Hizo el Señor varios milagros en ese lugar. Luego, Él habla de que aquel que había hecho esos milagros es el Rey que ha venido, el Rey de gloria, Jesús Santísimo. Y le lleva a conocer, a recibir un mensaje del Señor, una palabra de salvación. Oró por ellos y luego se fue con sus cosas a casa. ¿Entiendes eso? Y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por una persona sorda. Tú y yo no tenemos nada que hacer. Pero el poder de Dios la puede sanar. Eso es lo que Dios puede hacer. Entonces, eso que estamos viendo en otras personas, Dios lo quiere hacer con nosotros. ¿Lo pueden creer? Lo quiere hacer contigo y conmigo. Pero se necesita ese tipo de osadía. Señora, ¿me permite orar por usted? Probemos. Si el Señor la toca, gloria a Dios. Y si no la toca, gloria a Dios. Pero vamos a probar. No, pero ¿qué tal que no pase nada? Ese no es tu asunto. Es asunto del Señor. Así como tú piensas, ¿y qué tal que no pase nada? Hace la otra pregunta. ¿Qué tal que sí pase? ¿Qué tal que sí pase? Imagínate eso. Y es un joven normal. No es un ministro del evangelio, es un creyente. Es una persona que está experimentando el amor de Dios. Y al experimentar el amor de Dios, Dios está llenando su vida. Y la plenitud de Dios se va a manifestar donde Él está. Donde Él está. Tú puedes empezar a hablarle a personas. Ayer sucede algo en la mañana. La hermana de mi esposa está en un estacionamiento en Bogotá, está esperando que sus hijos hagan deporte, ella está leyendo allí, está haciendo un devocional en el carro. Y viene un taxista y la golpea por detrás, ¡prum! Le da un golpe tremendo. Y entonces, claro, ella se asusta, toda la situación. Y entonces se baja y empieza a hablar con este hombre. Es un hombre joven y empieza él en una angustia a tratar de darle explicaciones de por qué él no puede verse involucrado en un problema. La situación es que él está en una angustia, dice, y empieza a decirle cosas que no tienen nada que ver con el choque. Empieza a abrir su corazón a ella. Mire, mi vida está hecha un desastre. Yo tenía planes de matrimonio, me iba a casar dentro de poco. Y mi novia, mi prometida, se fue con otra persona. Esto fue un fracaso. Ahora yo tengo problemas en esta área y tal cosa. Llega el abogado de la dueña, porque era un taxi, llega el abogado de la dueña del taxi, entonces quiere incriminar a mi cuñada, le quiere decir, no, es que es tu responsabilidad, tú no puedes estar parqueada acá. Y había una fila de carros, ella era la última de toda la fila de carros parqueada en el lugar, o sea, no podía estar ella ni ninguno de ellos, supuestamente. Pero tú sabes los abogados,
que no tienen al Señor, cuidado. Los otros abogados aquí ya me iban a mirar así como... En todo caso, ella llama a su esposo porque ya el otro abogado pues quiere como que aprovecharse de la situación de que ella está sola. Y cuando llega el esposo, algo sucede. Porque este hombre empieza a hablar con él en un sollozo, el culpable del accidente. Y le dice él, le dice, ¿sabe usted qué es lo que necesita, hermano? Entonces él se queda como, usted lo que necesita es un abrazo. Y lo abraza y ese hombre empieza a llorar como un niño. A llorar, a llorar, a llorar. Y algo sucede extraordinario ahí, en medio de toda esa situación, que Sandra, mi cuñada, queda completamente sorprendida de cómo Dios toma a su esposo, que todavía no está tan profundo en las cosas del Señor, pero cómo Dios lo mueve a compasión, cómo Dios le dice, tranquilo, usted solucione su asunto, déjenlo, nosotros vamos a solucionar el nuestro, tranquilo. O sea, no vamos a meterte en problemas, vamos a pagar por tu daño, es lo que está diciendo. Tú nos dañaste el carro, es un carro muy nuevo, tú nos dañaste el carro, pero nosotros asumimos. Entonces mi hermana le dice, la cuñada le dice, ¿cómo les puedo pagar? Y ella le dice, hay una forma en la que usted me puede pagar. Su vida necesita al Señor, acérquese a Dios. Usted necesita encontrarse con Dios porque su vida está en un enorme desastre ahora. Busca a Dios. Y entonces el esposo de ella, el hombre le pregunta, oye, ¿cómo puedo pagar esto? Y dice, ya escuchaste, acércate a Dios, busca a Dios, ve a la iglesia, tu vida tiene que cambiar. Y ese hombre queda sorprendido, sorprendido. Dice, bendito sea Dios que me choqué con unos cristianos. Y fue tremendo. El daño cuesta varios millones arreglarlo. Pero Dios envolvió el corazón del esposo de Sandra y de ellos. Y pudieron darle un mensaje a ese hombre. Y cuando escuchábamos eso, estábamos sorprendidos del poder de Dios y de cómo Dios se puede manifestar en un momento dado. Aún el abogado que estaba ahí tratando de inculparla a ella, como que yo estoy estacionado en un lugar, alguien viene y me pega por detrás, yo tengo el carro parqueado, estoy leyendo dentro del carro y entonces yo soy el culpable. O sea, es absurdo. No estoy en una zona prohibida y yo soy culpable supuestamente. Aún ese tipo también fue impactado por la conversación, por lo que se desarrolló en ese lugar. Cuando nosotros le permitimos al Señor llenar nuestro corazón, su amor se manifiesta y su plenitud se manifiesta en todo lugar. En todo lugar. Como que me chocan el carro y yo le voy a decir al tipo que me hace ese daño, oye, lo que tú necesitas es un abrazo. ¿Te imaginas eso? Es un abrazo. Y el otro hombre llora desconsoladamente en medio de toda la situación. Y abrió su corazón en la angustia de todas las últimas cosas que le han estado aconteciendo. Amados, esto es una realidad. Cuando nosotros aprendemos a experimentar el amor de Dios, su plenitud, su presencia se empieza a manifestar en cada lugar. En cada lugar. Entonces mi esposa ayer oraba y le pedía al Señor, Padre, así como tú fuiste misericordioso, ahora dales la provisión para pagar. Son varios millones lo que vale el daño del carro. Pero entiendan, más allá del dinero,
Es todas las situaciones, lo que Dios hizo aún en el corazón de él. No solo del taxista, sino del esposo. Es el poder de Dios manifestándose en un lugar. Y él está absolutamente tranquilo, el esposo. Como les digo, él todavía no está a fondo en las cosas del Señor. Ha escuchado y todo, pero no está a fondo. ¿Entiendes eso? El poder de Dios vino sobre esa situación. Vino sobre ese corazón. Y Dios transformó toda esa situación. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cuando ella se baja del carro y empieza a escuchar a este hombre, ella empieza a hablarle al Señor antes de que llegue su esposo. Le habla y empieza a ministrarle la palabra del Señor a ese hombre. Y toda la atmósfera del lugar fue transformada por el poder de Dios. ¿No te parece algo como ilógico que yo termine ahí llorando con el que me accidenta, lo abrazo, estoy orando por él, lo estoy invitando a conocer el Señor? Es fantástico, ¿no les parece? Como la carta que nos enviaron en estos días de una persona que tuvo un accidente acá afuera, de cómo el Señor le permitió luz a este hombre para reaccionar en medio de la situación. ¿Y sabe qué decía? ¿Qué dice la carta? Ahí la tengo. Dice: gracias a Dios me choqué con un cristiano. Dice eso, dice la carta, está escrita. Con un verdadero cristiano. ¿Se dan cuenta? Es el poder de Dios, amados. Entonces, si Dios está permitiendo, aunque su poder se manifieste en un choque, ¿te imaginas lo que Dios puede hacer con tus compañeros de oficina, con tus compañeros de trabajo, siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, experimentando el amor de Dios que excede a todo conocimiento? Cuando tú experimentas el amor de Dios, le permites a la plenitud de Dios, a la presencia de Dios manifestarse en cada lugar donde tú estás, en cada lugar. A una situación más embarazosa como esa, un choque, un accidente de tránsito, y fuera eso resulto culpable. Imagínate eso. Es increíble. Me pegan por detrás estando estacionado y yo voy a ser el culpable a los ojos del abogado, que no es cristiano, ya sabes. Y el Señor envuelve toda esa situación con su poder. ¿Qué podría hacer el Señor si tú te dedicas a experimentar el amor de Dios cada día? A experimentar ese amor real, llenándote y cubriéndote. A experimentar ese amor real del Señor, cubriendo lo profundo de tu ser. ¿Qué podría hacer el Señor en tu trabajo? Dejar que la presencia de Dios se manifieste para bendición de tus compañeros. Aún de esa persona tan difícil que te hace la guerra, que te echa al agua, que inventa cosas de ti, que miente para quedar bien con el jefe. Tú sabes que en muchos lugares hay ese tipo de personas que te quieren pisar a ti para quedar bien ellos. Pero ¿qué podría hacer el Señor? Los amigos de Daniel querían pisarlo a él, ¿recuerdan? Ya siendo un anciano en el reinado del siguiente imperio, el Medo-Persa. Lo querían pisar. Le dijeron: no vamos a hallar nada indecoroso en David, excepto en relación en Daniel, excepto en relación con su Dios. Así que tú, rey, promulga que nadie puede orar por 30 días. Nadie puede orar a otro Dios, excepto toda petición dirigida a ti. Y el tipo engañado ahí firma el edicto. Y Daniel siguió orando. Los amigos querían pisarlo. ¿Te das cuenta? Se le querían parar en la cabeza porque era el hombre que halló gracia delante de los ojos del rey. Porque manifestaba la presencia de Dios donde él estaba. Pero Daniel siguió orando las 3 veces al día y no lo hizo encerrado. Él hubiese podido cerrar las ventanas.
y orar en privado. Pero dijo, ¿cómo deshonro al Señor? ¿Cómo? Yo sí puedo orar en privado, pero ¿cómo lo deshonro a Él? Si yo estoy siempre orando con las ventanas abiertas. Y lo hizo de la misma manera. Y fue llevado al foso de los leones. El mismo rey quiso librarlo, pero no fue posible. No fue posible. Este hermano Ron Charles, que ha venido con nosotros, fue uno de los arqueólogos que estuvo allá en Babilonia. Y él fue uno de los que descubrió, Dios le permitió descubrir parte de todo eso allá en Babilonia, de lo que está escrito en la Biblia. Él vio algunas inscripciones y algunas cosas de cómo era el foso de los leones. Él vio eso. Le permitió junto a un equipo de arqueólogos descubrir que ese relato bíblico era absolutamente cierto, probado científicamente inclusive. ¿Por qué él se mantuvo? ¿Por qué Daniel se mantuvo? Porque estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Y la presencia de Dios se manifestó de tal manera que esa noche los leones no tenían ganas de comer nada. Estaban en ayuno esa noche. Y entonces, al día siguiente, el mismo rey es el primero que va al lugar. Y dice, Daniel, el Dios de los cielos al que tú continuamente sirves, ¿te pudo librar de la mano de las fauces de estos leones? Y Daniel grita desde allá, para siempre vive el rey. El Señor envió su ángel y cerró la boca a los leones. Y proclama la grandeza de Dios. ¿Saben qué desayunaron ese día los leones? Todos los tipos que buscaron el mal contra Daniel. Ese fue el desayuno. Así levantaron el ayuno ellos. Sus enemigos terminaron ahí de alimento para ellos. Lo que ellos querían para Daniel terminó siendo su propia sentencia. Y eso llevó a Daniel a un lugar de mayor dignidad, de mayor honor. ¿Te das cuenta? ¿Qué puede hacer el Señor con tu vida, con nuestras vidas, si nosotros experimentamos su amor de una manera real, verdadera? Si experimentamos su amor, para que la presencia manifiesta, eso es lo que está diciendo ahí. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Es decir, para que seáis llenos de la presencia manifiesta de Dios, y donde tú estés, ella se manifieste. Donde tú vayas, la presencia de Dios sea manifestada con poder, en bendición. Entonces, si nosotros experimentamos su amor, su presencia viene a ese lugar de llenura, a ese lugar de plenitud. Si estamos experimentando su amor, la presencia del Señor se va a manifestar ahí. Puede ser que tú estés frente a una situación compleja, difícil, de acusación, no sé, y tú clamas la presencia de Dios porque estás experimentando su amor y ella se manifiesta en ese lugar. Y Dios pone paz ahí, todo en armonía, todo tranquilo. Y tú quedas sorprendido. ¿Qué fue lo que hiciste, Señor? ¿Qué fue lo que hiciste en medio de esta reunión, de esta situación? Porque, amados, Dios quiere tocar cada área de tu vida, cada área de tu vida. Y donde su amor toca, Él viene con su presencia manifiesta. Donde su amor toca, Él viene con su presencia manifiesta. Si cada área de tu vida es tocada por el amor del Señor, la presencia de Dios se va a manifestar allí. Si tú experimentas el amor de Dios en tu hogar, la presencia de Dios vendrá. Si tú experimentas el amor de Dios en tu universidad, la presencia de Dios va a llenar ese lugar. Si tú
experimentas el amor de Dios en tu trabajo, la presencia de Dios va a llegar a ese lugar. Donde quiera que vayas, la presencia de Dios manifestándose. Aún como lo acabo de relatar en ese supermercado. Y es real, amados. Qué hermoso sería que la gente empiece a acercarse a ti y a decirte qué es lo que hay en ti. Yo no te conozco, pero ¿qué es lo que hay en ti? ¿Cómo así? Sí, ¿qué tienes tú? ¿De qué? No sé, tú tienes algo especial. Ah, ya sé, ya entiendo, ya capto. Soy lento para entender. No, ¿sabes qué estás percibiendo? La presencia de Dios. Es que como te parece que yo hace años era un borracho, un adúltero, yo era un tipo así, 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 una tipa así, así, así. Yo hacía esto y esto. ¿Y cómo te parece que el Señor vino a mi vida? Me transformó y ahora eso hermoso que tú percibes en mí es a Él. Tú también lo puedes tener. ¿Quieres tenerlo? ¿Me vas a dejar orar por ti para que el Señor toque tu vida y te llene así como me está llenando a mí? ¿Entiendes eso? Eso es real, amados. Eso es real. Es real. ¿Lo puedes creer? Es real. Pero necesitas estar experimentando el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Experimentando el amor de Él. Experimentando, viviendo, disfrutando el amor, deleitándose en el amor. Permanentemente estar ahí, en la presencia del Señor, sintiendo el amor del Señor, la gracia. Que vas a un restaurante y de repente la persona que atiende, el mesero, la mesera, está ahí contigo y como que esa mesa lo atrae o la atrae a él. Y viene y te pregunta y habla contigo y te quiere buscar conversación. No es por tu nuevo look, no es por el cabello con bonitos rayos, no. Cuando eso suceda, tienes que aprender a discernir. Esta persona lo que está buscando es al Señor. Entonces estés en algún lugar y alguien empiece como a buscarte conversación, como se sienta interesada en acercarse a tu vida. En el Señor, Padre, esta persona te está buscando, es a ti. Tú estás tocando este corazón y te doy gracias por esta vida. No creas que es que tú eres muy simpático, muy simpática y que por eso la gente... No, es el Señor. Es real. Hay gente que se pasa de amable contigo. Entonces tú al principio piensas que es que está esperando una buena propina. Y obvio debes darla. Pero es más que eso. Tú tienes que aprender a discernir ese momento. Miren, uno de los dones espirituales que el Señor nos da es discernimiento de espíritus. Y usualmente hemos pensado que discernimiento de espíritus es pensar que en un momento nosotros sabemos si está el diablo o no está, si está el Señor o no está. Pero en realidad lo que el Señor le da a las personas es para discernir lo espiritual. Discernimiento de lo espiritual. ¿Qué significa? Que cuando Dios te da esa gracia, tú empiezas a percibir qué es lo que Él está haciendo y cómo Él se está moviendo en uno o en otro lugar. Que ese mesero que te atiende con diligencia y delicadeza no es porque es su trabajo, es porque hay algo más y tú lo percibes. Y entonces tú aprovechas y haces conexión con esa persona. A mí casi no me gusta hablar de estas cosas, pero bueno, voy a hacer algo, una excepción pequeña hoy. Esto que estoy hablando a mí me ha sucedido en algunos lugares. Personas que yo las veo con una gran diligencia para acercarse, para atendernos. Y yo al principio lo veo como normal, es su trabajo, es simplemente su función.
Pero entonces he oído al Señor que me dice, presta atención, hijo, presta atención. Entonces cuando Él me dice, presta atención, es como si me salieran dos antenas. Y empiezo yo a mirar como un radar a ver qué es lo que está pasando. ¿A qué debo prestar atención, Señor? Y entonces veo la persona que viene y a veces hasta me tocan el hombro y ellos me dicen algo o ellas, algo. Y yo digo, aquí está, Señor. Y empiezo a establecer conexión con esas personas, a hablar con ellas, a preguntarles cosas, a decirle. Y he terminado orando en lugares, junto al mostrador, cerca del baño, por esas personas. Porque son momentos de la presencia de Dios manifestándose en un lugar. Pero si tú vas y solo te dedicas a ti, a que quieres disfrutar del plato, de la atención, del ambiente del lugar y dejas de pensar en el Señor, te pierdes esas cosas. Es real, amados, eso es real. Y gente que en cuestión de algunos momentos te cuenta las cosas más íntimas de sus corazones. Y de hecho al final dicen como que, qué pena que yo le haya contado mi vida, pero sentía que era necesario. Casi que se disculpan. No está bien. Es el Señor que quiere hacer una obra en ti. Está bien. ¿Te das cuenta? ¿De qué se trata? Es de que su presencia se manifieste en ti. Lo que hablábamos hace 8 días. El reino de los cielos se ha acercado. No vendrá con advertencia ni dirán helo aquí o helo allí. El reino de Dios se está extendiendo. Desde que Juan empezó a anunciar el reino de Dios, Juan el Bautista, el reino de Dios se está extendiendo. ¿Cuál reino? El que está profetizado en Daniel, veámoslo. Daniel capítulo 2 es la descripción del sueño que tuvo Nabucodonosor, de los imperios que reinarían la tierra desde ese momento hasta el fin de los tiempos. Un sueño que, como lo dijimos hace 8 días, lo tuvo Nabucodonosor, reúne a toda su gente y le dice, miren, yo tuve un sueño. Denme la interpretación. Sí, pero ¿cuál es el sueño? No sé, se me olvidó. No, rey, pero ¿cómo así? No, me tienen que dar la interpretación. Y si no, se mueren todos, porque no sirven es para nada. Rey, pero es que eso nunca ha sucedido. Si tú estudias antiguamente, ninguna persona se le había ocurrido eso. No importa. Y Daniel dice, bueno, listo. Tranquilo, danos esta noche, vamos a orar. Y el Dios del cielo te dará respuesta. Así que esa revelación se la dio directamente, fue el Señor a Daniel. Usó a Nabucodonosor, pero el sueño como tal, la interpretación se lo dio el Señor, fue a Daniel. Porque era la palabra del Señor, solo que el Señor inquietó a este rey con eso. Y entonces explica todo lo que son los imperios, el babilonio, medo-persa, el griego, el imperio romano y el fin de los tiempos. Pero como no es mi tema, simplemente voy a hacer referencia al verso 44. Dice, y en los días de estos reyes, ¿de cuáles? De los reyes de Babilonia, de Medo-Persa, de Grecia, de Roma, ¿sí? Hasta el fin de los días. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿quién? Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, o sea, todos los reinos serán hechos polvos delante de él. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es un reino que el Dios del cielo va a establecer. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra, en medio de nosotros. Ahora, mire el Evangelio de Mateo. Un reino
que no va a ser humano. Miren cómo empieza Mateo capítulo 3. En el verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde ese momento en que el Señor levantó a Juan, Él anunció que el reino de Dios estaba siendo establecido en la tierra, establecido en esta tierra, desde ese momento. Ahora noten cómo empezó Jesús su ministerio. Capítulo 4 del mismo Mateo, después de haberse bautizado, en el verso 17, Mateo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ese reino profetizado desde Daniel, a partir de ese momento iba a ser establecido. A Jesús le preguntaron: Señor, ¿cuándo será ese reino? Volvámoslo a ver en Lucas 17. Le preguntan los fariseos, 17:20 de Lucas. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Cuál reino? El que Daniel profetizó. ¿Cuándo viene ese reino? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios, el que Dios va a establecer, no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí, ¿qué? El reino de Dios está entre vosotros. Es decir, que desde que el Señor rompió el silencio, enviando a Gabriel a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, 6 meses después envía al mismo Gabriel a anunciar el nacimiento de Jesús. Y cuando nace Jesús, el reino de Dios empieza a ser ¿qué? Establecido. Un reino que lo está estableciendo el Dios del cielo. Y por eso es que tú lees en los evangelios las parábolas del reino. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a tal cosa. ¿Sí o no? El reino de los cielos es semejante a tal otra. Porque el reino, el Señor habló fue de cómo se establecería su reino. Un reino que no tendría fin. Es decir, que desde que Jesús nació en esta tierra, desde ahí está siendo establecido el reino de Dios hasta el fin de los tiempos. Miren lo que dice en Mateo 11. Verso 12, y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos está avanzando. No se va a detener. Ya empezó el reino a ser establecido en la tierra. Pero el reino no se trata de que la gente sea exaltada. No. El reino se trata de traerle gloria al único Rey de gloria, a Jesucristo el Señor. De eso se trata el reino. De que el Rey de gloria sea exaltado, Él glorificado. Entonces en el reino de Dios, como mirábamos hace 8 días, las personas son abrigadas, son protegidas, son bendecidas, son restauradas, son levantadas. Por eso dijo Jesús en Lucas 4:
Desde el 18 en adelante, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La presencia de Dios, del Espíritu de Dios en Jesús vino para bendecir a las personas que van a entrar en el ¿qué? En el reino, ¿sí o no? En el reino. Y Jesús dijo en Juan capítulo 3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más abajito dice en el mismo 3 de Juan, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que las personas que son parte del reino son aquellas que han nacido de nuevo. ¿Y de qué se trata entonces? Como veíamos hace 8 días, ¿de qué se trata estar en el reino de Dios? Jesús dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado todo lo que hagamos sea para santificar, para honrar, para glorificar el nombre de Dios. Luego, ¿qué dice en esa oración? Santificado sea tu nombre, ¿qué? Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Establece tu reino, Señor. ¿Cuál? El que está profetizado en Daniel. Y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y recuerden lo que dijimos hace 8 días, que esa es una oración apostólica. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? ¿Vinieron o no? Y la oración apostólica, recuerden que Jesús toma el término apóstol del gobierno romano. Un apóstol era un enviado a establecer la cultura del imperio en las nuevas tierras conquistadas. Era una oración apostólica. Es decir, que el apóstol iba con militares, con arquitectos, con ingenieros, con lingüistas a enseñarle a la gente la lengua de Roma, el idioma que ellos hablaban, para que si algún día el emperador llegase a esa tierra, percibiese ese lugar como si estuviese en su propia casa. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que aquellos que hemos nacido de nuevo, donde quiera que vamos, manifestemos su reino, para que Él en ese lugar se sienta como si estuviera en casa, como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. Señor, en el cielo no hay enfermos. En esa certeza yo oro por esta persona que está enferma, Señor. Y tú vas a orar siempre creyendo en el poder de Dios. Depende de Él, no depende de ti. Tú vas a orar. Si esa persona se sana, gloria a Dios. Si no se sana, no importa. ¿Cómo que no importa? Sí, es que tú no puedes hacer nada, eso lo haces el rey. ¿Estamos claros? Así que tú siempre vas a orar. No, pero ¿qué tal que no se sane? No, tú no sabes, ora. No, pero es que es muy grave. No, no importa, no importa. Esta semana nos compartían ahí en la reunión con los colaboradores, una persona que tenía miedo de orar por otra. Tenía un problema y le iban a amputar 2 deditos, 2. Entonces, al día siguiente, dijo, pero me permite orar. Porque esa persona no le estaba llegando circulación, tenía problemas de diabetes. ¿Qué era? Diabetes. Mala circulación, tenían que amputar. Bueno, ¿qué hacemos? Con miedo porque qué tal que no pase nada. Pero vamos a orar, ¿me permites orar? Y finalmente esa persona ora. Y el Señor viene con su poder sobre esa vida. Y no solamente no le amputan los deditos, sino que el corazón se está abriendo para estar con el Señor. ¿Sí se dan cuenta? Es el poder de Dios, amados. Es el poder de Dios. Es como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. Estamos diciendo, venga tu reino. ¿En qué consiste el reino? Mire lo que Jesús hizo.
Mire lo que Jesús habló, mire lo que Jesús confrontó, mire lo que Jesús aceptó y mire lo que Jesús rechazó. Ese es el reino de Dios. Mire las parábolas del reino de Dios. Jesús dice, también les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a tal cosa. ¿Qué está hablando Jesús? De cómo el reino de Dios está siendo ¿qué? Establecido. Y es un reino que no va a tener fin. Es decir, que el reino, como lo leímos ahí en Mateo 11, el reino está avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, se aferran a él, los que violentan sus propias vidas, sus propias creencias y abren sus corazones, van a manifestar la presencia del Señor, manifestar su poder. Yo he ido a orar por, otra vez, no quiero esto como personal, pero tengo que hablar de que esto es real. He ido a orar por personas desahuciadas en una unidad de cuidado intensivo, donde lo único que se ve que se mueven son las rayitas para arriba y para abajo, y todo ese sonido que hay ahí en esas máquinas, porque la persona está prácticamente inerte. Aquí hay un testimonio que dentro de poco le vamos a pedir que lo dé. Oramos por esa persona, oramos creyendo. Y esa persona, estando en coma porque había tenido un gran accidente, el Señor hizo un milagro cuando llegamos ahí, porque a partir de ese momento esa persona empezó a escuchar la oración que yo estaba haciendo. Dios se manifestó en un cuerpo inerte, que estaban simplemente esperando el momento de desconectarle, porque no había nada más que hacer, nada más que hacer. Y Dios hizo un milagro sobrenatural en ese momento. Orar por una persona así, cuando uno va, es como orar por este pedazo de madera, más o menos. Porque son personas que no tienen ninguna señal. Simplemente ahí están conectados al respirador, y es el respirador el que... Eso es todo lo que se oye ahí sonar. Les palpita el corazón y todo. Ellos dicen, un médico me decía, esa persona tiene muerte cerebral. No hay nada que hacer por ella. Yo, bueno, doctor, pero vamos a orar, porque ustedes han hecho todo lo que es posible y bendito sea Dios por ustedes, le dije. Pero vamos a dejar a Dios que haga lo imposible, no sé. Y entré con eso, porque el tipo me dijo, no, pierdes el tiempo, vete a otro lado. Ya no hay nada que hacer. ¿Te das cuenta? Y esa persona está hoy día en medio de nosotros. En medio de nosotros está. Yo salí de ahí simplemente pensando, Señor, lo que tú quieras hacer. Porque uno no ve ninguna reacción, nada. Yo miraba a la persona como, hace algún gesto, mueve la mano, un pie, cualquier cosa. Y a veces ha sucedido, Cuando orábamos por Mauricio Campo, el que le hicieron las cirugías de los aneurismas, que dio testimonio acá hace tiempo. Igual voy allá a la unidad, él está súper hinchado. Está saliendo un especialista de ahí. Y me dice, hermano, me dice así el médico. Me dice, ojalá tenga harta fe, porque por este hombre no hay mucho que hacer. Y yo, doctor, la tengo. Y me metí ahí y cerré. Quedamos los dos solos. De verdad, el diagnóstico era tan malo, pero tan malo. No había esperanza. El mismo especialista que entró ahí me dijo eso. Como en son de, no sé, de burla, no sé. Pero en todo caso, también esa persona vino y se paró en medio de nosotros a dar testimonio de lo que Dios había hecho. ¿De qué depende? Del Señor. Lo único que tienes que asegurarte es que tú has nacido de nuevo, que has entrado en el reino de Dios y que quieres que el nombre del Rey sea exaltado, que la gloria sea para el Rey. Por eso a mí este tipo de cosas casi no me gusta hablarlo a nivel personal. ¿Me entienden eso? Pero es que, amados, cuando damos un testimonio,
lo que estamos es profetizando, estamos es declarando lo que Dios está dispuesto a hacer nuevamente. Eso es un testimonio, es una profecía, es una declaración profética de lo que Dios está dispuesto a volver a hacer. ¿Entiendes eso? ¿Sí lo entiendes o no? Porque por eso es que en Marcos 8 el Señor les pregunta. En aquellos días, como había una gran multitud, 8:1, no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Entiendes esa pregunta? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron, ¿cómo? 4,000. La primera vez habían sido ¿cuántos? 5,000. Y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos ¿qué? Pan. Es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Jesús les dice: ¿por qué ustedes se preguntan y dicen que no tienen pan? Ya habían probado del pan que Jesús había provisto. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Por qué siguen pensando que no tienen pan? ¿Me escuchaste eso? ¿Por qué, si Dios ya lo había hecho, por qué ellos siguen pensando que todavía no tienen? Aunque tenían ¿cuántos panes? Dice ahí. En el verso 14, ¿cuántos tenían? Un pan. Un pan. Cuando Dios ha hecho algo,
No podemos volver a dudar pensando que no habrá provisión. ¿Me escuchaste eso? Cuando Dios ya ha hecho algo en favor de tu vida, ¿por qué dudas que lo puede volver a hacer? Ustedes cómo no entienden, le está diciendo el Señor. ¿Cómo no entienden? ¿Aún tienen el corazón endurecido? ¿No entienden ni comprenden? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Aún también están tan endurecidos que ni siquiera recuerdan. Y les lleva a lo que Él había hecho. Si Dios ha hecho algo en favor de tu vida en el pasado, ¿por qué dudas de que lo pueda volver a hacer ahora? Lo que Él hizo en tu favor en el pasado, lo hace en el presente. Porque lo que Él hizo es una prueba contundente de que Él lo puede volver a hacer. ¿Entiendes? Entonces, si tú estás orando por una persona, por eso cada vez que yo voy a cuidado intensivo y oro por esa persona, aunque no dé señales de nada, yo digo, Padre, tú lo has hecho varias ocasiones atrás. Si ahora lo quieres hacer, tú eres el mismo de siempre. Si es tu voluntad, Señor, que esta persona sea levantada y testifique de tu gloria y de tu grandeza. Si tú has visto el poder de Dios antes, ¿por qué dudar de que no lo vas a ver ahora, amado, amada del Señor? ¿Por qué? Es necesario que comprendas. Y si no, el Señor te va a tener que decir cómo no entiendes y cómo no comprendes. ¿Cómo? Teniendo ojos no ves y teniendo oídos no oyes, ni siquiera recuerdas. ¿Entiendes el reclamo? Ni siquiera recuerdas. Ni siquiera recuerdas. ¿Entiendes eso? Si ya lo hice en tu favor, ¿por qué no lo voy a volver a hacer ahora? ¿Por qué? Ni siquiera recuerdas. ¿No has visto el poder de Dios sobre tu vida? ¿No has visto lo que Dios ha hecho en ti y en tu favor? Porque ahora estás desconsolado, desanimado, como si el Señor no estuviese haciendo nada. Y no recordáis. Ni siquiera tienes buena memoria. No, que tengo mucho miedo, que mira, que esto, que me volvió a salir otra bola y que no sé qué. Oye, pero si el Señor te la quitó, no te la puede volver a quitar. Me gusta que el Señor haya dicho ahí, y no recordáis. O sea, está bien, son ciegos, son sordos, duros de corazón, pero también tienen mala memoria. ¿Cómo así? O sea, dense cuenta al punto donde ustedes se encuentran. Ni siquiera están recordando la obra que yo he hecho en su favor. Amados, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es un testimonio de que Él lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana, en 5 y 10 años, 20, si Él tarda en venir por nosotros. ¿Sí o no? Pero es necesario creerlo. Creerlo de todo corazón. Creerlo. Porque se trata es del reino que Dios está estableciendo para la gloria del Rey. Se trata es de Él. Se trata es de Él. A veces sentimos que tú le vas a hablar a esta persona y dices, no, pero esta persona es más atea. No, esta persona es más difícil. Tú mismo no eres un testimonio del poder de Dios. Oye, si Dios lo hizo contigo, ¿no lo puede hacer con cualquier otra persona? No, pues conmigo sí, pero no, es que esta persona no, es que mi jefe no, es que mi esposo no, es que, oye, si lo está haciendo contigo, ¿por qué no lo puede hacer con cualquier otra persona? ¿Acaso esa otra persona es un extraterrestre? ¿No fue creado también a imagen y conforme a la semejanza del Señor? ¿No está el Espíritu de Dios buscando a esa persona? Dicen, no, sí, pues, pero, o sea, ¿usted me entiende? Sí, o sea, más o menos, pero ¿me comprende? No comprendo. Porque es que si Dios lo hizo contigo y tocó tu corazón, ¿no puede tocar cualquier otro a tu alrededor? Es eso, amados. Yo veo la vida de los discípulos en los evangelios. Todos tan embarradas, todos tan descuadrados.
que acaban de pasar un momento hermoso y van y la embarran. ¿Y sabe qué? Me lleno de esperanza. Porque yo digo, Señor, si estos hombres que son iguales que yo o hasta mejorcitos que yo recibieron tu obra, tu gracia, Señor, también lo puedes hacer conmigo. Cuando tú lees eso en los evangelios, yo veo a Pedro y Pedro me gusta. Yo veo a Tomás, veo a Juan y su hermano, los hijos del trueno, y me gusta eso. Yo digo, si tú tomaste a Juan, un tipo que un día quería incendiar un poco de gente, consumirlos en el fuego y ser llevado a ser el apóstol del amor, el mensajero del amor, yo digo, no, es que ahí es mucha esperanza, Señor. Porque el mismo Dios que actuó para salvación en ellos es el mismo Dios que está actuando en tu corazón para salvación de tu vida y de tu alma. Es el mismo Dios. No hay otro diferente. Hay otro. Entonces tú ves a Pedro en los evangelios, aún la última noche, la noche del grado, donde cuando uno se va a graduar, se pone su mejor pinta, sí o no, y está contento y está feliz. La noche del grado, todos se rajaron. Pedro maldijo y no declaró que no conocía al Señor, lo mismo los demás. Todos maldijeron, todos blasfemaron del Señor. Esa fue su graduación. Pero el Señor dice, no importa, yo lo sigo amando. Lo que estamos estudiando los miércoles, yo lo sigo amando. Tú sigues siendo mi hombre, tú sigues siendo mi mujer, tú sigues siendo mi niño, mi niña, no importa. Vamos para adelante. ¿No le parece fantástico? Por eso este pasaje aquí de Marcos 8 nos ayuda a identificarnos a nosotros. Ay, Jesús está diciendo eso. Guardaos de la levadura de los fariseos. Dice, ay, eso fue porque no trajimos pan y ahora nos va a tocar comprarle pan a estos fariseos miserables. Eso es lo que ellos están pensando. Es como no entienden, por favor. No entienden. No entienden. Si yo lo hice una vez, estoy dispuesto a volverlo a hacer. Entonces no podemos volver a dudar pensando que no habrá provisión. Porque, amados, el Rey está manifestando su gloria en esta tierra. Si el Señor te sacó de una bien difícil en el pasado, te saca ahora y te va a sacar. Lo único es que mantengas junto a Él, estés cerca de Él, buscando su presencia permanentemente. Pero para esto, tu mirada tiene que estar puesta es en lo celestial. Miremos Colosenses. Para que tú experimentes la gloria del reino, tú no puedes estar mirando acá. Mira donde tienes que mirar. Colosenses capítulo 3. Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de adonde, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de adonde, de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis que muerto. Hemos muerto a nuestra antigua vida, a nuestra vida pasada. Y vuestra vida está escondida con Cristo en... ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos ahí. Por eso lo estudiamos hace 8 y 15 días. Sentados en Efesios 2 en lugares ¿qué? Celestiales con Cristo Jesús. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Con Él. Cuando, note esa declaración, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, fluya. Puedes orar por una persona en cuidado intensivo y el Señor la resucita, la levanta para dar testimonio. Puedes orar por una persona que ha tenido SIDA. Aquí hemos tenido algunas sanidades de SIDA. Lo que pasa es que esas personas han tenido temor público porque si tú dices, no, es que yo tuve SIDA y el Señor me sanó, toda la gente dice, entonces, ¿qué hiciste?
Por eso es que ellos no han querido hacerlo, pero hay personas que han sido sanas de SIDA en medio de nosotros. Y hemos querido guardar eso, y está bien. Si la persona está hasta el momento donde Dios le dé la certeza de compartir eso, pero ha habido sanidad de personas de SIDA. Entonces, es que es el poder de Dios, amados. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados. Veréis la manifestación de Él, con Él en gloria. Su presencia manifiesta. Es lo que Él está declarando. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oras por una persona con SIDA. Bueno, yo escuché que allá hay gente que Dios la sanó. Yo quisiera orar si tuvieras gripa, pero aunque tengas SIDA, voy a orar por ti. Me parece más fácil que seas sano de gripa que de SIDA. Pero para el Señor, ¿cuál es la diferencia? Hay diferencia. Dice, no, es que el SIDA es muy difícil para mí, póngame una más fácil. ¿Es lo mismo sanar para el Señor un SIDA que una gripa? ¿Sí o no? Entonces, como no depende de ti, tú simplemente estás experimentando el amor de Dios que excede a todo conocimiento y estás permitiendo que la plenitud de Dios se manifieste en tu vida. Entonces es lo mismo orar por una gripa que por un SIDA, por un cáncer, por no sé, cualquier enfermedad. Padre, es que es tu poder, es tu poder. Venimos orando por una dama de acá, una señora ya mayor, que tiene un problema muy serio de diabetes. Y entonces se descompensa demasiado. Y cada semana usualmente ella busca oración y oramos. Y yo cada semana oro con la misma certeza, como si fuera la primera vez que fuera a orar por ella. Y llevamos orando por algún tiempo. Y digo, Padre, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor. En cualquier momento, tú puedes sanarla. Porque tú puedes decir, ay, otra de esta persona que oremos por lo mismo. Llevamos 5 años orando por lo mismo y nada. No, tú no sabes. Ella viene y yo digo, Padre, vamos a orar por ella, Señor, fortalécela, que tu poder sea sobre ella. Señor, un páncreas nuevo, Señor, algo glorioso en su cuerpo, Padre, que todo su sistema sea sano en tu poder. Y yo oro cada vez con la misma certeza. Aunque a los 8 días vuelva, ¿cómo sigue? No, peor. Bueno, no importa, vamos a orar. Dios está orando, Dios está orando. A los 8 días, ¿cómo sigues? No, peor que hace 8 días, pastor. Bueno, estamos para abajo, no importa, vamos a orar. Es que no depende de mí. Yo oro por ella. No, ora, búscate otro, porque que alguien ore por ti, porque mira que nada está pasando en tu vida. No, amados. Así tú tengas que orar muchas veces por una persona, pidiéndole, yo le pido a Dios luz. Y en medio de esas oraciones he descubierto, el Señor me ha dado cosas para decirle a ella, mira, esto hay que ponerlo en orden, esto hay que ponerlo en orden, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y entonces he entendido que el Señor está haciendo un proceso diferente dentro de su corazón. Algo especial está pasando adentro mientras esa aflicción. Porque al principio, créanlo, yo decía, ay, Padre, ¿cómo sigues? Yo quería decir, no, mejor me sentí. No, peor, estoy peor. Esta semana no me pude levantar siquiera. Me levanté para venir hoy. Ay, Padre. Yo decía, Señor, pero por favor, ¿qué pasa? Y el Señor me ha ido dando luz poco a poco de esa situación. Amados, es experimentar su poder. Para que aquí, lo que dice acá, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vuestra vida fluya, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros estamos muertos, dice allí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos guardados en su presencia, estamos escondidos en el reino de su presencia, en el lugar donde Él está sentado a la diestra de Dios. Por eso tú necesitas poner tu mira en las cosas de arriba, poner tu mira en lo que está arriba en el cielo. Pon tu mente en el Señor, en su poder, en su gloria. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Si has muerto, tu vida está escondida con Cristo en Dios, en el reino de su presencia. Si has muerto, pero si sigues vivo a tu antigua vida,
¿Cómo vas a esperar la manifestación de la presencia de Dios? No, si todavía, no, es que a mí me gusta mucho. Ahora el despecho, ya viene el despecho. Dentro de 8 días es el despechazo. Allá estaré con mis amigos. No, eso significa que estás vivo. Vivo a tu antigua vida. Estás muerto espiritualmente. Pero el Señor dice, tú estás muerto. Si habéis muerto vuestra vida, ¿no le parece fantástico esto? Si tú has muerto en el Señor, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios, en lugares celestiales. Estás guardado en el reino de su presencia. Y por eso cuando tú hablas, tú estás hablando de un Rey glorioso y sublime. Por eso cuando tú hablas del Señor, por lo menos a mí me pasa, el corazón me relampaguea adentro. Porque estoy hablando de un ser tan glorioso y tan sublime, tan extraordinario como Él. Y por eso ya no me importa si la gente dice ¿por qué lloras o por qué no lloras? No me importa, yo lloro es de admiración por el Señor. Yo lloro es de la grandeza del Señor, de ese ser fantástico que es Él. Pero cada vez que yo pienso en Él, en mi corazón se encienden motores adentro. Pero no un motor de un Renault 4. Yo siento que se me encienden motores como de los transbordadores espaciales. ¿Usted ha visto eso? Que eso empieza a echar candela adentro. Yo siento eso en mi corazón y quiero más de esa presencia en mi vida, más de su gloria en mí, más de eso, porque Él es un ser absolutamente glorioso. Por eso si tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Si el Señor, tú oras por ti mismo, le pides a alguien que ore por ti y la enfermedad no cede, no importa, no dudes. Si Dios te ha sanado de algo en el pasado, eso es suficiente para creer que Dios te puede sanar de eso que tienes presente. ¿Cuántos han sido sanados de algo por Dios en sus cuerpos? Levante sus manos. Solamente tan poquito, los otros nada les ha sanado el Señor, nada. Ustedes no, ni una sanidad, nada. No. Tener salud es un milagro. Usted no lo entiende. Es un milagro. ¿Cómo van a decir que no? No, que Dios no me ha sanado de nada. ¿Cómo que no? Si tienes salud, es Dios, no es tu propia fortaleza. Es Dios, es Dios, es Dios. Si Él ha hecho eso por ti, no lo puedes seguir haciendo. Entonces, amados, mirar las cosas de arriba nos permite tener un encuentro constante con su presencia. Poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mirar su reino, su gloria, nos permite un encuentro permanente en su presencia y estar ahí recibiendo provisión para discernir lo celestial, para discernir lo espiritual en un restaurante, en una estación de gasolina, cuando le echas gasolina a tu carro, a tu moto. Es que ese es el asunto. Pero bueno, voy a hacer otra infidencia acá. Estaba alguna vez en algún lugar y estoy tanqueando el carro y la persona se me acerca, me ofrece que me limpie el parabrisas, que si quiere que revisemos el agua, tal cosa. Y yo, no, todo está bien, todo está bien. Y yo me quedé mirándole a los ojos. Le dije, todo está bien, por la gracia de Dios. Cuando yo le dije eso, se rompió una cosa allí. Me dijo, sí, por la gracia de Dios. Entonces yo le dije, porque Él es muy bueno y su misericordia es para siempre. Y me quebranté ahí. Y ese hombre se quedó mirándome y se me acercó a la ventanilla. Y yo saqué la mano y le tomé la mano a él y empecé a orar por él y a pedirle a Dios, Señor, bendice a este hombre. Y a ese hombre no le importó los otros carros, no le importó nada. Y él empezó a quebrantarse, a recibir el toque de Dios. Yo le dije, ese es el amor de Dios para tu vida. Y parecíamos, imagínate el cuadro, dos hombres ahí tocándose de la mano así. Yo le cogí la mano así y llorando los dos. Pero ¿sabe qué? A mí no me importa eso,
Porque es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios en favor de esa vida. Quiero que me entiendan, si yo cuento esto no es, entiéndanme, lo hago y por eso casi no lo hago, pero lo hago es para dar un testimonio del poder de Dios, del poder de Dios, de la gracia del Señor. Pero si usted va a una estación de servicio desconectado de Dios, ¿cómo va a experimentar la gloria de Dios en ese lugar? No puede hacerlo, ¿se da cuenta? No puede. No puede. Si usted va a un restaurante solo pensando en que tiene mucha hambre y usted no discierne lo espiritual que está sucediendo, ¿cómo va a poder orar por una persona al lado de un baño, al lado de un mostrador? ¿Cómo va a hacerlo? Si usted solo está pensando ensimismado. Por eso dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted tiene que estar, es como nos decían hace unos años, Chepito, como un cazador al acecho, mirando donde el Señor se manifiesta, donde su poder está, mirándolo permanentemente, mirando donde su obra está tocando vidas. Porque el amor del Rey por sus hijos, por su criatura es muy grande, y es el amor que el Señor quiere manifestar. Pero no se centre en su propia vida. Mire sus compañeros, mírenlo a los ojos. Cuando vaya a su oficina, mírenlos detenidamente. ¿Qué tal que Dios le dé una palabra para esa persona? Le dé una palabra de ciencia, de conocimiento, y le diga: mira, dile esto a esa persona. Pero si tú entras ahí, buenos días, y ya ahí te centraste. Oiga, tráigame esto, el tinto, señora fulanita, Marita, el tinto, que sin tinto no puedo pensar. Y como que piensas más bien poquito, la verdad. Pero si tú entras con respeto, con reverencia, mirando con tu corazón en el cielo, con tu corazón en las cosas de arriba, cualquier situación normal Dios la transforma en algo sobrenatural. ¿Qué experimentó ese hombre ese día? Que pudimos llorar los dos ahí en la presencia de Dios. Le dije: es el amor de Dios, es la realidad de Dios, porque Dios es real. Búscalo, acércate a Dios, porque Dios es absolutamente real. Y salgo yo y el tipo queda viéndome así como dándome últimas. Pero es Dios, ¿entiendes? Es Dios, es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el reino de Dios que quiere manifestarse en medio de nosotros. ¿Entiendes eso? Pero si tú te pones a pensar en ti mismo, ¿qué van a pensar de mí? Soy un hombre cogiéndole la mano a otro hombre y llorando aquí en un carro. ¿Qué van a pensar? Si tú te pones a pensar en ti mismo, te pierdes lo celestial. Pero si tú piensas de Él, en la gloria de Dios, vas a experimentar lo que está escrito aquí: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. La presencia de Dios manifiesta. ¿Entiendes eso? Necesitas estar pensando en Él, con tu corazón metido en el cielo, con tu corazón allá adentro. Mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No te centres en el almuerzo que te gusta. Céntrate en qué te está hablando Dios de las personas en ese restaurante. ¿Qué tal que Dios te diga: hey, todos acá un momento, por favor? Dios está aquí y Dios va a sanar a estas personas. Yo sé que aquí hay personas enfermas de esto. Vengan acá que el Señor ya las va a sanar. Hagan una pausita en el almuerzo, vienen, oramos y siguen almorzando. El poder de Dios visitando los lugares, porque se trata de la gloria de Dios, del poder de Dios, de que su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado en esta tierra. Pero tienes que buscar es que ese reino venga a la tierra, que ese rey sea exaltado en medio de nosotros. ¿Entiendes eso? Deja de mirar las cosas de la tierra, mira lo celestial, mira el poder de Dios. Haz esa oración apostólica: como es en el cielo, sea hecha en la tierra. Que en este lugar se manifieste tu presencia, que en este lugar tu gloria sea evidente. Dame esa gracia, Señor. Dame esa gracia, Padre. Dame esa gracia, Señor.
Haz esa obra en este lugar, Señor. Padre, recuérdanos ahora que vamos a tomar el pan y el vino. Recuérdanos, oh Dios omnipotente, que establecer tu reino costó todo. Costó la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Costó todo, Señor. Por eso danos la gracia, Dios de los cielos, de entender que este reino se está estableciendo, Señor. Un reino profetizado. El Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido, que no se pasará a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. Ese reino lleva 2000 años extendiéndose, avanzando en esta tierra. Y es un reino que no viene con advertencia, Señor. Es un reino establecido en el corazón de tus hijos, de tus hijas, para que la grandeza de tu nombre sea exaltada en esta tierra. Rogamos tu presencia en medio de nosotros. Rogamos tu poder, Señor, que nos dé la gracia de poder glorificar tu reino, de poder, Señor, ver tu nombre exaltado, tu nombre glorificado, Señor. Recuerda que nos redimiste, que nos compraste al precio de tu sangre, para que pudiéramos disfrutar de esta gloriosa vida. Haz esa obra en nosotros, Señor. Haz esa obra en nuestras vidas. Lávanos en el poder de tu sangre, pero ayúdanos a entender el poder de tu resurrección. Queremos, Señor, tener nuestra vida escondida con Cristo en Dios, para que cuando esa vida se manifieste, entonces nosotros también seamos manifestados con Cristo en gloria, con Cristo manifestando su presencia en esta tierra. Unge nuestras vidas, úngenos con tu poder y ayúdanos a amarte, a glorificar tu nombre, porque todo tiene que ver con el que está sentado en el trono y con el Cordero. Todo tiene que ver, es con el que está sentado en el trono y el Cordero, a quien sea la gloria, honra, majestad, imperio, potestad por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a salir de estar mirándonos a nosotros mismos, a salir de estar pensando únicamente en nosotros, Señor, por tu gracia, Padre, por tu gracia, Señor, que veamos tu poder manifestado, que veamos tu gloria manifiesta. ¿Dónde vamos, Señor? Ayúdanos, ayúdanos y levántanos con tu poder, Padre de gloria, en el nombre de Jesús.